Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Manuel Antonio Valdespino Borja en esta sesión del seminario de becarios. Manuel estudió la licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias y luego realizó su maestría en el Centro de Ciencias Matemáticas de Morelia, de la UNAM, y actualmente realiza el doctorado en esta institución. Gracias por invitarme y a todos los que vienen. Bueno, la idea de esta plática es motivar un poquito la definición de esquema, porque cuando uno lo ve está medio abstracto y no ve que está haciendo geometría. Entonces voy a tratar de motivarlo desde un punto de vista más topológico, diferencial, a ver si se agarra más saborcito. Entonces, bueno, a mí la pregunta con la que me gusta empezar es ¿qué es geometría? Y pues hay una primera respuesta que la da Félix Klein, que en su programa de Erlangen dice que estudiar geometría de un objeto es estudiar los grupos de transformaciones. Entonces tenemos que estudiar como todas las simetrías del objeto y ver cómo actúan este grupo de simetrías en el objeto y los invariantes que codifican toda la geometría. Entonces él dice que geometría es lo mismo que grupos de transformaciones. Entonces, como ejemplos de esta, como desde ese punto de vista podemos considerar, por ejemplo, un espacio topológico, y a este se le asigna su grupo de homomorfismos y la acción que tiene natural sobre X. También podemos considerar, por ejemplo, una variedad diferenciable, un espacio topológico con su estructura diferencial, y a este se le puede asociar su grupo de homomorfismos y su acción en X. O también, por ejemplo, podemos considerar algo que me gusta son las variedades holomorfas y le asociamos su grupo de biholomorfismos y su acción en X. Entonces, bueno, esa es como la perspectiva desde Klein de cómo es estudiar la geometría de un objeto, pero aquí hay dos problemas que a mí me gusta, como que yo pienso. Los problemas. El primero es que esta asignación no es puntorial. Entonces, si empezamos con un objeto y le asignamos, por ejemplo, su grupo de automorfismos, y si damos un morfismo entre estos objetos, no hay una forma de asignarle un morfismo de grupos entre sus grupos de automorfismos, ni de ida ni de regreso. Entonces, sería 30 arriba y abajo, ¿no? Solo existe esta asignación si este es un isomorfismo que sería como por conjugación, el morfismo de grupos entre los automorfismos. Entonces, luego la puntorialidad puede ser muy útil. Y la segunda es que es difícil de calcular. De calcular o de caracterizar. Entonces, para poder justificar un poquito esta segunda afirmación, voy a dar una definición que también va a ser un ejemplo que voy a usar. Una definición ejemplo es que un subconjunto de C a la n, o puede ser de un campo a la n, es un conjunto algebraico si está dado por el conjunto de ceros de una familia de polinomios. Entonces es el conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios, donde cada f es un polinomio en tantas variables como en el espacio en el que lo estoy viendo. Entonces, un ejemplo muy obvio de conjunto algebraico es todo el espacio. K a la n o C a la n es el conjunto de ceros comunes del polinomio cero, y todo punto se agrupa en el polinomio cero. Y bueno, para hablar un poquito de la perspectiva de Klein, tenemos que hablar de morfismos. Entonces, una función de entre dos conjuntos algebraicos, donde este está en su Cn o K a la n, este en su Cm, es morfismo si es polinomial. Es decir, que existen polinomios, tantos como en el espacio ambiente en el que estoy llegando, y que tengan variables como en el primer, tantas como en el espacio de acá, tal que para todo punto en x, f de x es igual a f1 de x
Fm de X. O sea que esté definido por una familia de polinomios. Y bueno, ya con esto denoto el conjunto de todas las funciones polinomiales homomorfismos de conjuntos algebraicos, como el conjunto de homomorfismos de X a Y, es decir, son funciones de X a Y, tal que F es polinomial. Y ya con esto puedo definir también quiénes son los automorfismos. No son morfismos que, de X en sí mismo que son invertibles. Entonces, los automorfismos de X es las funciones de X en X, tales que F es división y F a la menos 1 son polinomiales. Entonces, una pregunta que puede surgir, bueno, es si empiezo con los dados n polinomios en n variables, cuando la función polinomial asociada a esta f igual a f1 hasta fn es un automorfismo polinomial de todos n. Es como la pregunta de cómo caracterizar la geometría de C a la n vista como un conjunto algebraico. Y pues una respuesta que dan es la conjetura jacobiana, que nos dice que si el determinante de la derivada de f es constante y diferente de 0, entonces f es un automorfismo polinomial. Si la derivada es una matriz que tiene entradas polinomios y este va a ser un polinomio en n variables, si este es un polinomio constante y nunca es 0, entonces lo que nos dice el teorema de la función inversa es que si localmente es invertible y es polinomial, esto va a ser invertible. Pues es lo que asegura la conjetura jacobiana. Y bueno, este problema lo planteó Ott Heinrich Keller en 1939 y sigue abierto para n mayor o igual a 2. Entonces, aquí es como la aceleración de que es muy difícil estudiar la geometría de Cn, que es un espacio relativamente fácil desde el punto de vista de la geometría algebraica. Entonces, una pregunta es, ¿tiene que haber un invariante un poquito más fácil de calcular y que me codifique toda la geometría de Cn, que es un espacio muy fácil? Entonces, para esto llega Alexander Grothendieck, o Sam Grothendieck, y nos dice que no estudie grupos de transformaciones, mejor, bueno, él dice que geometría es lo mismo que estudiar gavillas bueno, esto quizá no habla mucho de gavillas, pero de anillos de funciones regulares. Entonces, bueno, antes de empezar a demostrar esta afirmación, voy a dar como muchos ejemplos de cómo es estudiar la geometría desde esa perspectiva. Entonces, también si me dejan tiempo, voy a ver que también puedo sustituir la noción de anillo por cualquier objeto. Puede ser un espacio vectorial, un grupo o incluso un conjunto, y esto también me va a codificar la geometría de ciertos espacios. Entonces, por ejemplo, los casi ejemplos que no van a ser anillos son, por ejemplo, si empiezo con los espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo, existe un funtor de él en él mismo, que es tomar el dual a cada espacio tomando a su espacio dual, que son todas las funciones lineales del espacio vectorial en el campo. También tengo otro que es, empiezo con toda la categoría de grupos topológicos, localmente compactos, abelianos y Hausdorff. Hay también un funtor que va de él en sí mismo, que es tomar el carácter, que es a cada grupo lo mando a su carácter, que es el conjunto de homomorfismos continuos del grupo en la circunferencia. Lo visto con la topología compacto abierta también va a caer en la misma topología. Y bueno, estos son como los casi ejemplos, y los ejemplos que sí van a ser de verdad son, si empiezo con un espacio topológico y le pido compacto y Hausdorff, le puedo asignar su anillo de funciones continuas, que este es como el conjunto de homomorfismos o funciones continuas de X en los reales. También puedo tener el conjunto de dar una variedad diferenciable, le puedo asignar su anillo de funciones infinito
que es el conjunto de homomorfismos de X en R. Si empiezo, por ejemplo, también con un conjunto algebraico, ya vi que también el campo es un conjunto algebraico, nada más puedo sustituir ahí n igual a 1 y también tengo que K es un conjunto algebraico y entonces le puedo asignar su anillo de coordenadas, que es el conjunto de homomorfismos de X en el campo, es decir, a todas las funciones polinomiales. Y hay un ejemplo que se me va a escapar cuando solo considero anillos, que es el siguiente, que si empiezo con una variedad holomorfa, y cuando le asigno su anillo de funciones holomorfas, que es el hom de X en los complejos, esto ya no va a entrar tanto aquí en anillos y voy a tener que pedir un poquito más de condiciones. Entonces, la idea es demostrar que puedo recuperar la geometría de estos objetos estudiando solo sus anillos de funciones buenas, que son todos los que puse ahí. Entonces, para eso necesito recuperar varios elementos que son recuperar puntos, recuperar topología, recuperar estructuras tradicionales que tienen, y también voy a demostrar que puedo recuperar morfismos entre ellos. Entonces, la idea la voy a recuperar, bueno, la voy a motivar con los espacios vectoriales. Y bueno, la idea de la demostración, bueno, el teorema, perdón, es que las asignaciones de 0 a 4 recuperan la geometría de los objetos, que es como la afirmación que hace Grothendieck, ¿no? Que puedo recuperar toda la geometría con solo sus anillos de funciones regulares. Entonces, la idea de la demostración del 0, por ejemplo, uno demuestra que hay una transformación natural del funtor identidad en los espacios de dimensión finita sobre K en el doble igual. Y es el que vemos en álgebra lineal, que a cualquier espacio vectorial hay un morfismo natural y en su doble igual, que es a cada X le tengo que asignar una transformación lineal del dual, que son todas las funciones lineales de P en el campo y tienen que caer en el campo. Entonces, si parto de una función lineal y ya tengo un punto, el morfismo obvio es la función de evaluación. Entonces, este es lo mismo que la evaluación en X. Y uno demuestra en su curso de álgebra lineal que esta función siempre es inyectiva, sin importar la dimensión del espacio vectorial. Y si es de dimensión finita, estos dos van a tener la misma dimensión y por eso van a ser isomorfos. Entonces, ese es un isomorfismo. El ejemplo 1 es prácticamente lo mismo. Parto del funtor identidad en la categoría L, en su doble dual, que es a cada grupo le asigno un morfismo en el doble carácter, y va a ser lo mismo, a cada punto le asigno su función de evaluación en X. Entonces, lo que nos dice el teorema de dualidad de Pontryagin es que este siempre va a ser un isomorfismo si estoy en esa categoría, que el doble dual va a ser isomorfo como grupo topológico al grupo con el que empecé. Entonces, algo que puedo rescatar es que, por ejemplo, en espacios vectoriales, los puntos del espacio vectorial están en biyección como puntos con todas las funciones lineales del igual, que es el objeto al que yo quiero estudiar. Entonces, cada punto está en correspondencia proyectiva con su morfismo de evaluación, ¿sí? Entonces, voy a tratar de rescatar esta idea de ver puntos como morfismos de evaluaciones para todos los demás ejemplos. Entonces, si empiezo con, por ejemplo, voy a demostrar 3, que es el de variedades diferenciales. Si empiezo con una variedad diferencial, aquí le estoy asignando su anillo de funciones infinitos a los reales. Entonces aquí ya empieza a haber como un problema, ¿no? Porque este ya no es una variedad, pero este es un anillo. Entonces podría considerar como un dual todas las funciones, todos los morfismos de anillos. Este es como anillos de este anillo a lo real. Y es como lo que yo quiero, porque de aquí sí le puedo asignar el morfismo de evaluación que va del anillo de funciones infinito en los reales. Entonces aquí, bueno, una observación que hay que hacer
es que si empiezo con un, bueno, dado un morfismo de anillos de este a los reales, eso sigue que F es sobre que todos los morfismos de anillos de las funciones sin infinito a los reales siempre son sobreyectivas. Y la idea es porque los reales están adentro de las funciones sin infinito como funciones constantes. Y aquí está mi morfismo F a los reales. Entonces lo que me está diciendo es que este, le llamo H, es un morfismo de anillos de los reales en los reales, y uno demuestra que todo morfismo de los reales en los reales que sea morfismo de anillos solo puede ser la identidad. Y la idea es muy simple, ¿no? Como tiene que mandar el 1, manda los naturales en los naturales, los enteros en los enteros y los racionales en los racionales. Ya después uno demuestra que también preserva el orden, y ya con esto es una función continua en un denso, en una identidad, entonces solo puede ser la identidad. Esa es más o menos la idea de por qué esta en realidad es la identidad. Y en particular, si esta es la identidad, es sobreyectivo, el segundo que estoy aplicando es sobreyectivo. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que empieza a jugar un poquito más de estructura de anillos, porque a cualquier morfismo de anillos, por el teorema de isomorfismo, yo sé que los reales son isomorfos a ese cociente. Entonces lo que esto me está diciendo es que el ideal núcleo es un ideal maximal. Entonces, bueno, ¿por qué estoy haciendo eso? La idea de esto es recuperar toda la estructura toda la geometría del espacio sin siquiera preguntarme quiénes son los puntos, ¿no? Con solo la estructura del anillo. Entonces aquí ya empiezo a jugar con la estructura del anillo, que son los ideales. Entonces, bueno, a cada punto, por un lado le estoy asignando su función de evaluación, que es de X a todo el OM, a la función de evaluación en X. Y por aquí también tenemos los ideales maximales de este anillo. Entonces, bueno, al núcleo de la función de evaluación es lo que le voy a llamar M de X. Y la pregunta es, ¿quién es este conjunto que voy a demostrar A de X? Que son todos los M de X, tal que X está en X. O sea, ¿qué conjunto de todos los ideales maximales son puntos? Y bueno, una observación también que tengo que hacer para que no se me pase es que esa asignación de que a cada punto le asigno el M de X es una función inyectiva. Entonces, si empiezo con dos puntos diferentes en X, entonces aquí tengo dos puntos X y Y. Cuando uno hace la construcción de esto de particiones de la unidad, construye ciertas funciones, por ejemplo, que aquí valen 1 y que fuera un conjunto vale 0, ¿no? Y esas funciones son infinitas. Entonces, lo que tienen es que la evaluación, este le llamo F, la evaluación en X, en F, vale 0, y la evaluación de Y en F vale 1. Entonces lo que me está diciendo es que las funciones de evaluaciones son inyectivas y los ideales son diferentes. Entonces esta función, bueno, esta asignación de aquí sí es inyectiva, y si la restringo a esto también ya va a ser biyectiva, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo describir este conjunto de puntos o de ideales maximales sin utilizar los puntos de X? Entonces la proposición es la siguiente, que un ideal maximal de los infinito en X, bueno, dado, entonces M está en A de X, sí, solo sí, el cociente es los reales. Entonces esto ya me hace una descripción del conjunto A de X sin siquiera preguntarle cuáles son los puntos, ¿no? Nada más basta con ver si el cociente es isomorfo a los reales o no, ya me recupera a todos los puntos del espacio original. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que A de X ya lo estoy recuperando de solo el anillo y va a ser como conjunto y se isomorfo a X, ¿no? Entonces lo primero que yo quería era recuperar puntos y ya lo pude recuperar. Ahora me falta recuperar la topología. Para eso voy a dar una definición. Es que si F está en este anillo, D de F es el conjunto de todos
unidades maximales en A de X, tal que no lo tienen como elemento. Entonces, si esto lo pensamos como un M de X, lo que está diciendo es que F de X es diferente de 0. Entonces lo estoy pensando como un abierto de X, ¿no? Son todos la imagen inversa de todos los que no van al 0. Ese siempre es un abierto porque el 0 es un cerrado. Entonces la proposición es que la familia de D de F, cuando valió F en todo el anillo, es base de una topología. Y bueno, más aún, con esa topología voy a tener que va a ser homeomorfa al espacio original. Entonces voy a tener que, más aún, X va a ser homeomorfo A de X, pero ya con espacio topológico. Entonces, si yo estuviera partiendo como de los anillos de funciones continuas y solo me importa la topología, aquí ya hubiera acabado, pero puedo tener dos variedades, bueno, dos conjuntos y dos espacios topológicos que pueden ser homeomorfos, pero que tienen estructuras diferenciales diferentes. Entonces, la idea es, ahora, ¿cómo recupero también la estructura diferencial? Porque, bueno, aquí no me dice nada. Y en lugar de recuperar la estructura diferencial con solo el anillo, que sí se pueden recuperar las cartas, pero es un poquito más de trabajo, voy a dar una idea un poquito más general. Y es la siguiente: si yo empiezo con una función diferenciable de X a Y, a este le estoy asignando un morfismo de anillos de regreso de las C infinito de Y a la C infinito de X. Y es fácil, a cada función diferenciable que va H de Y a los reales, por aquí tengo el F que va de X a Y, entonces la composición es lo que yo le llamo el F gorrito de F estrellita arriba de H, ¿no? Que es recompongo con F a H. Entonces este me va a definir un morfismo de anillos. La pregunta es, si empiezo con un morfismo de anillos, ¿puedo recuperar una función diferenciable entre estos conjuntos? Entonces aquí tengo este anillo, el otro, y tengo un morfismo que va de regreso aquí. Entonces puedo inducir un morfismo, una función diferenciable entre estas dos variedades. Entonces existe phi estrellita de X a Y diferenciable, y que además me induzca este morfismo de anillos, tal que el doble estrellita es igual a phi. Y entonces yo estoy empezando con un morfismo de anillos y quiero definir un morfismo entre puntos. Entonces lo puedo hacer como entre ese A de X, o lo puedo pensar en X y tiene que ir a A de Y o a Y. Entonces, si tengo un punto en X, es lo mismo que pensarlo como un ideal maximal M de X, es lo mismo que pensarlo como una función de evaluación en X. Entonces me voy a quedar ahorita con este. Si empiezo con una función de evaluación, tengo la función de evaluación que va de aquí a los reales, que es un morfismo. Y aquí ya tengo otro morfismo, que es el phi, en el que empecé. Entonces la composición, por lo que puse allá, dice que es un morfismo que es sobreyectivo y tiene que ser el morfismo de evaluación para un único punto Y. Entonces existe un único Y, tal que este es de evaluación en Y. Entonces podrá definir phi estrellita de X como Y. Pero lo que yo quiero también es deshacerme de los puntos. Entonces nada más hago esta observación, que si me fijo en la imagen inversa del morfismo de evaluación en Y, del 0, esto por un lado es el M de Y, pero por el otro lado es regresarla por aquí y después regresarla por acá. Entonces es la imagen inversa, y la imagen inversa del 0 aquí es el M de X, es el núcleo de ese morfismo de evaluación. Entonces lo que está diciendo es que puedo definirlo sin necesitar puntos de A de X a A de Y, el phi estrellita que acaba de idear, sumando a su imagen inversa, y está bien definido. Entonces aquí nada más voy a necesitar un teorema que viene, creo que en el I de variedades diferenciables, y que es el siguiente: que si empiezo con una función continua entre variedades diferenciales, tal que
el pullback, o que va de ese a este anillo, es morfismo. Eso implica que ya la función con la que estaba empezando era diferenciable. Entonces, lo que esto me dice es que si demuestro que cuando le tomo la estrellita a este que estoy, con el que estoy empezando, ya me da el mismo morfismo con el que estaba empezando, eso ya implica, bueno, y que es continuo, ya me implica la diferenciabilidad, ¿no? Entonces faltan dos cosas, una que es continua y que el doble estrellita me regresa al original. Pero, bueno, una proposición es que si empiezo con un básico DDF en A de Y y me fijo en la imagen inversa de DDF, entonces recordemos que F es un elemento en la C infinito de Y, y este va a resultar que es D de phi de F. Entonces a este elemento le aplico el morfismo de anillos y le tomo su básico, y ese es el que le estoy cayendo. Entonces en particular me está mandando un básico y la función ya es continua. Entonces nada más la última proposición es que en efecto este es igual a este. Entonces para ver que estos son iguales tengo que evaluarlo en una función diferenciable de Y. Entonces empiezo con este y quiero demostrar que es igual a este de aquí. Por un lado este es igual a phi estrellita seguida de F, y para ver que estas dos funciones que ahora son funciones diferenciables sobre X son iguales, tengo que evaluarlo en todo elemento en X, ¿no? Entonces esto es igual, sí, solo sí, para todo X en X, phi de F en X es igual a evaluarlo en este de aquí, que es F de phi estrellita de X. Ahora, como yo construí X, dije que al que le correspondía era un Y tal que cumpliera este diagramita. En particular, lo que está diciendo es que phi estrellita de X es igual a Y por este lado, entonces este es igual a F de Y. Y por el otro lado, este es lo mismo que la función de evaluación, este es la función de evaluación en X aplicado a esta función, que es phi de F. Pero lo que está diciendo este diagrama es que si empiezo con F, le aplico phi y después el morfismo de evaluación es lo mismo que evaluar la función en Y. Entonces este también va a ser F de Y. Entonces, esto demuestra que el doble estrellita es igual al morfismo con el que empecé y ya la función ya es diferencial. Entonces, ya por último, no quería borrar eso. Bueno, lo voy a poner aquí. Lo que estoy teniendo es que hay tantos morfismos de funciones diferenciables de X a Y como morfismos de anillos de la C infinito de Y en la C infinito de X. En particular, en el lenguaje categórico lo que nos está diciendo es que si yo parto de las variedades diferenciales y le aplico este funtor, estoy cayendo en los anillos conmutativos con 1. Y si se me fijo en la imagen, esto va a ser una equivalencia de categorías. En particular, lo que me dice es que dos variedades van a ser difeomorfas, sí, solo sí. Sus anillos de funciones diferenciables son isomorfos como anillos. ¿Sí? Entonces, eso me está recuperando también la estructura, ¿no? Para cada variedad diferenciable existe un único anillo de funciones diferenciables, y si dos son isomorfos, ya estas variedades con las que empezaban eran las mismas. Ok, entonces, la idea de por qué quería dejar todo esto, aunque quizás sea un poco desordenado, es que estas ideas también valen para los otros dos ejemplos, para el de las funciones continuas en espacios topológicos flautas y compactos, y también para conjuntos algebraicos. La única observación que tengo que hacer es que, como los morfismos de los reales en los reales solo son la identidad, eso implica que todo morfismo de anillos es un morfismo de R álgebras, pero aquí ya va a ser falso esta afirmación. Si empiezo con, por ejemplo, con espacios topológicos, aquí le debo de pedir que al menos sea un morfismo de, si aquí empiezo con, por ejemplo, con los reales, esto se va a cumplir, pero si aquí lo cambio por los complejos, necesito pedirle al menos que sean morfismos entre C álgebras. Y si empiezo con un conjunto algebraico, lo que me está diciendo es que dos conjuntos algebraicos van a ser isomorfos, sí, solo si sus anillos de coordenadas son isomorfos, pero como K álgebras. ¿Sí? Pero la demostración es casi exactamente la misma, nada más tenemos que preguntarnos quiénes son los puntos, que son los ideales maximales
que cumplen cierta propiedad, que el cociente son los reales, y ese para el teorema, bueno, para los espacios topológicos compactos y Hausdorff, es el teorema de Gelfand-Masus, que dice que la única álgebra normal sobre los complejos que tiene división solo son los complejos, ¿no? Entonces se dice que todos los ideales maximales, cuando toman cocientes cumple esa misma propiedad, solo van a ser los complejos. Entonces están en esa misma condición de que el cociente ahora son los complejos, y el teorema que funciona en geometría algebraica es el famoso teorema de los ceros de Hilbert, que dice que un ideal maximal es lo mismo que un punto. Entonces esta idea se puede recuperar para todos estos demás ejemplos y funciona casi igual, nada más hay que cambiarla aquí que sean isomorfos pero como álgebras. Entonces esto lo que nos dice es que los anillos en realidad están gobernando un poquito la geometría de todos los objetos, ¿no? Entonces si aquí tengo la categoría de anillos conmutativos con 1, por aquí tengo por ejemplo las variedades diferenciables con sus anillos de funciones diferenciales, por aquí tengo los espacios topológicos y compactos y Hausdorff, por acá tengo todos los conjuntos algebraicos para cualquier campo K y en particular para los algebraicamente cerrados. Entonces ahí la pregunta que se hacía Grothendieck era, en lugar de empezar ya con estos objetos en particular, ¿cómo puedo recuperar la geometría de un anillo conmutativo con 1? Hacer qué geometría tiene esto. Entonces ahí es en donde empieza como un poquito la idea de la teoría de esquemas. Y es lo siguiente, si tengo un anillo, tengo que asignarle un espacio que al menos tenga sus ideales maximales, ¿no? Que son los puntos. Y que si empiezo con un morfismo phi de B a A, esto me tiene que asignar una función continua en una topología adecuada que vaya de regreso. Y que además, como vimos en esta parte de aquí, que phi estrellita a la menos 1 de phi de estrellita de un ideal maximal tiene que ser la imagen inversa de este ideal maximal, ¿sí? El problema es que aquí ya no se cumple que eso esté bien definido si solo me quedan ideales maximales, ¿no? Y el ejemplo es este clásico de si los enteros dentro de los racionales. El 0 es un ideal maximal de aquí porque este es campo, pero cuando lo jalo me da el ideal 0, que ese no es maximal, solo es primo. Entonces la propiedad que se tiene es que si empiezo con ideales primos, la imagen inversa de un primo siempre es primo. Entonces aquí defino f de A como el espectro de A, que es el conjunto de todos los ideales primos. Entonces es como meterle todos los puntos y aparte meter los otros puntos que me van a facilitar la teoría. Y ahora sí, con esto puedo definir la misma topología que tenía hace rato. Para cualquier elemento f en el anillo, defino d de f como todos los primos en el espectro, tal que f no lo tiene. Y la proposición es casi exactamente la misma, que la familia de los d de f esté corriendo sobre todo el anillo. Es base. Es una topología. Entonces, con esta topología, esta función ya resulta continua, pero dijimos que no solo basta con empezar con los puntos y la topología, también tengo que cargar con una estructura que sea adicional, en este caso de estructuras diferenciables. Entonces puedo definir como que la geometría del anillo es el espectro primo del anillo, y puedo decir que estas son sus funciones buenas o sus funciones regulares. Ahora, ¿por qué no basta solo quedarnos con esto? Cuando empiezo, por ejemplo, con las variedades holomorfas que dije que aquí ya no había, considero una superficie de arma compacta y todas las funciones holomorfas de la superficie en los complejos son constantes por el teorema del módulo máximo o el teorema de la función abierta. No hay muchas funciones, entonces no me va a caracterizar toda la geometría de la superficie. Entonces necesito preguntarle cuáles son todas las funciones holomorfas sobre todos los abiertos, y es ahí donde ya empieza la noción de gavilla. Entonces lo que dice Grothendieck es que ya no solo te quedes con esto, empieza mejor con un espacio y toda una gavilla de anillos. Entonces un par de estos es un espacio anillado. Si X es espacio topológico y O de X, aquí le voy a poner X, es gavilla de anillos.
Eso lo que dice es que en cada abierto me asigno un anillo y que tiene una buena estructura como de funciones de restricciones. Entonces ya, nada más para ir un poquito rápido con esto. La proposición ahora para el ejemplo 5 es que a cualquier variedad holomorfa le puedo asignar ahora sí un espacio anillado que es él, con toda su familia de su gavilla de funciones holomorfas. Cada abierto le asigno su anillo de funciones holomorfas. Y el teorema es que dos van a ser biholomorfas, sí, solo sí, como espacios anillados, estos son isomorfos, sin importar lo que signifique isomorfismo de espacios anillados. Entonces, uno se convence fácil que si a los ejemplos con los que empecé ahora me fijo en toda la gavilla de funciones continuas, funciones diferenciales o funciones regulares en el caso de conjuntos algebraicos, tienen que tener este mismo teorema que dos espacios van a ser isomorfos, sí, solo sí, sus espacios anillados asociados también son isomorfos. Entonces, lo que él está demostrando es que la categoría que estoy empleando aquí es un poquito ya más grande, ¿no? Esa es la categoría de espacios anillados. Entonces, esta es como la idea de hacer geometría, un espacio con todas las funciones buenas con las que puedo jugar. Y entre estos espacios hay una familia por aquí en medio que son los esquemas. Y bueno, nada más con palabras, lo que tengo, un esquema es una cosa que se ve, bueno, en realidad aquí no solo le asigno un anillo, sino le asigno toda una gavilla de anillos. Entonces, un esquema afín es un espacio anillado que es isomorfo a esto. Y un esquema global es como una variedad, no conozco los pedazos afines, entonces un esquema es algo que puedo cubrir con esquemas afines. Entonces es como recuperar, ahora sí, ya toda la geometría que conocemos, y por eso es como que la idea de esquema es recuperar, bueno, es hacer geometría de una forma un poquito más general. Y bueno, ya nada más como, bueno, antes de que acabe, que era lo prometido, ya cuando uno hace las cuentas, para cualquier campo infinito, tenemos que esto es isomorfo a k de x1 hasta x en entera, la afirmación segunda, ¿no? Que es muy difícil de calcular en los grupos, pero aquí es muy fácil calcular quiénes son sus anillos de coordenadas. Entonces este es muy fácil de tratar y ya podemos como calcular o tratar quiénes son variedades desde el punto de vista de los anillos, ¿no? Y bueno, ahora sí el bonus de lo que quería hablar, como estas ideas de estudiar geometría como anillos de funciones regulares se puede rescatar. Bueno, siempre han habido varios ejemplos en matemáticas. Uno es cuando en topología algebraica queremos estudiar clases vectoriales, por ejemplo sobre x, tenemos una vectorial sobre x, y lo que nos dice la teoría de clases vectoriales es que es lo mismo que estudiar todo homomorfismo, todas las funciones continuas de x a un espacio que es el espacio clasificante, y que este aparte tiene como una familia universal que es una vectorial universal, que si empiezo con una función continua y empiezo aquí con el as n, cuando tomo el pullback de este as vectorial es lo mismo que con el que está empezando. Entonces, lo que nos dice es que estudiar la geometría, si lo que yo entiendo por geometría es clases vectoriales sobre un espacio topológico X, es lo mismo que estudiar solo funciones continuas al espacio clasificante. Y otro ejemplo que es incluso muy sencillo es si empiezo con un espacio topológico, estudiar la topología del conjunto es lo mismo que estudiar todas las funciones continuas de X al Sierpinski, donde este es el 0, 1, que tiene como abiertos el total, el vacío y solo el unitario de 1. Y la función es a cada abierto le asigno su característica en U, y a cada función me fijo en la imagen del abierto. Entonces, es como interesante, ¿no? Como si lo que entiendo por geometría es estudiar esto, es lo mismo que estudiar funciones continuas. Si quiero estudiar como topología sobre un conjunto, es lo mismo que estudiar funciones continuas a un espacio como adecuado. Entonces la pregunta que queda como abierta es si todas las nociones que pueda tener de geometría las puedo recuperar como funciones regulares a algún espacio adecuado, y aquí esto ya ni siquiera son anillos o grupos, esto ya nada más son conjuntos. Entonces si puedo recuperarlas como funciones regulares a cualquier conjunto. Y bueno, esa respuesta es esta pregunta es el programa Moduli de cuándo puedo estudiar funtores como funtores representables.
y dependiendo en dónde se queden parados les dicen que no, que es el problema de que no existen módulos finos en geometría algebraica, o pueden existir funtores representables, pero tendrán que hacer crecer un poquito más su familia, que es lo que hacemos para espacios topológicos, o la hacen más chiquito en donde sí se valga, que son para espacios topológicos compactos y hardware, o crecen un poquito más la noción de geometría, que en este caso tendrán que tomar una cosa que se llama stacks algebraicos, en donde ya los funtores ya son representables ahí. Entonces, como que esa es un poquito la idea de Grothendieck, de cómo estudiar la geometría vista como morfismos del espacio a un espacio adecuado. Y bueno, creo que ya. Mira, una pregunta. Bueno, si no, le agradecemos otra vez a Manuel.